pedimos amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera a Timoteo, capítulo 3. Versículos 14 y 15. Esto te escribo esperando ir pronto a ti. Y si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta mañana nos enfocamos en dos asuntos, en entender que la iglesia es la casa de Dios, no un edificio físico, pero sino un templo espiritual, y que hay una manera de conducirse en la casa de Dios, lo cual no implica, espero yo se haya entendido, no implica solo lo que hacemos aquí, sino toda la vida de la iglesia. Por eso la epístola habla de los ancianos, de los diáconos, del sostenimiento de las viudas, de las mujeres, de toda la vida de la iglesia. A eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice que debemos poner atención a cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios. Sí, muy importante lo que hacemos aquí reunidos, pero es cómo funciona la iglesia. Y una de las cosas que dije en la mañana que quisiera enfatizar es esa frase que se usó cuando Cristo, la que les leí de Marcos capítulo 3, que dice, y se supo que Él estaba en casa. Y eso es lo que yo deseo con todo mi corazón para esta iglesia y para toda iglesia del Señor, que se sepa. Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que en una iglesia de veras Dios está actuando? Que la gente pueda decir, ahí hay algo, ahí pasa algo, pero no algo humano, no algo de fabricación humana, no algo de manipulación, no, ahí pasa algo especial, diferente. ¿Por qué? Porque se nota en las personas, porque se nota en lo que Dios ha hecho en sus vidas. Son gente transformada por el poder del evangelio. De eso es de lo que se trata. Y les digo que esa va a ser la mejor carta evangelística cuando usted presente y le comparta a alguien de Cristo. Es lo que ven en usted. Pero tristemente también lo que ven en usted puede ser lo que haga que una persona no quiera venir entonces a la iglesia. Ahora, entonces, como les decía en la mañana, era mucho de conducta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se ve? Pero eso tiene que estar ligado a lo otro que dice el versículo, y es lo que hoy veremos. ¿Cuál es la fuente de ese comportamiento? Que la iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad. Debemos entender esto. Bueno, debemos reconocer que vivimos en una época muy particular. O sea, es la realidad. El relativismo. ¿A qué le llamamos relativismo? A esa actitud que hay en la sociedad en la que nada es absoluto, sino que dice la gente, bueno, esa es su verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad, y todo tenemos que darlo por bueno. Es tan bueno mi manera de pensar como la del otro y la del otro. De hecho, hasta el Papa Romano, así el anterior había dicho, todos los caminos están bien, todos van para el cielo. Eso es precisamente el relativismo al que quisiera que esta tarde pudiéramos refutar. En medio de todo eso tenemos una corriente que, aunque parece pequeña, es bastante
influyente en todas las áreas y es el ateísmo. Les voy a decir por qué. Bueno, ustedes reconocen que el ateo niega que de verdad el Dios creador hizo este mundo con un propósito. Y el ateo entonces no tiene un estándar moral o realmente no tiene razones para defender ningún un estándar moral ni de juicio. ¿Por qué? Porque no hay ni bien ni mal. ¿Qué es bueno o malo? Lo que el ser humano decida, dice. Y realmente esto es bien serio, que hay dos salmos que dicen exactamente esto. Salmo 14:1 y el Salmo 53:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron cosas abominables, no hay quien haga el bien. La negación de Dios con la que nos vamos a enfrentar es una negación del juicio también, porque si no hay Dios, no hay juicio. Ese Dios, como no hay Dios creador, no hay quien le llame a usted a cuentas por lo que usted ha hecho con la vida que se le dio. Pero lo que les decía de que permea todo es que aunque muchos no se atrevan a llegar hasta allá para decir no hay Dios como dice el Salmo, viven como si Dios no existiera, como si Dios no viera lo que hacen. Y este es un ateísmo también. Le solemos llamar ateísmo práctico. Entonces nos enfrentamos, mis hermanos, a una sociedad relativista donde nadie parece tener la razón o nadie pudiera atribuirse tener la verdad, y donde impera o un ateísmo nominal que lo dicen o un ateísmo práctico. Vea todo la industria del entretenimiento, las películas, las series, todo quebranta la ley de Dios, porque eso es lo que hacen, corromperse y decir no hay Dios. No se está diciendo con los labios, pero se están comportando como si no hubiera un Dios que está viendo lo que las personas hacen y dicen. Otra corriente con la que nos tendremos que enfrentar es el que se llama agnosticismo. Y esta es una posición realmente pesimista. Es una manera de pensar que dice esto, la habrán escuchado. Dice, no estoy negando que Dios exista. Tal vez Dios exista, pero no podemos saberlo. Es más, no podemos saber nada con certeza. En realidad yo lo que pienso con esa posición es que es una posición irresponsable. Entonces dice, como no podemos saber nada, cada uno haga lo mejor y así nos vamos. Eso abunda hoy en día también. No se sabe. Algunos dicen, puede ser que sí, que hay Dios, pero no se sabe. Lo otro que está llenando nuestra sociedad es las filosofías orientales. Le es muy atractivo, sobre todo a los jóvenes universitarios, y yo alguna vez fui joven universitario y todas esas cosas parecen llamar atención. De hecho, hasta había un grupo de rock que se llamaba Nirvana, y entonces eso invita a saber, ¿y qué es el Nirvana? Eso viene de las religiones orientales, que le dicen a la persona que, y esto creen no solo los budistas, sino los hinduistas también, que hay un ciclo de vidas. Usted vive, muere, depende de qué tan bueno o malo haya sido en esta vida, así de bien o mal, le va en la siguiente vida, y en la siguiente, y en la siguiente, y usted lo que va en cada vida es purgando su karma. La culpa de lo malo que usted fue en la vida anterior tiene efectos en su siguiente vida. ¿Hasta qué? ¿Cuándo se acaba el ciclo? ¿Saben cuándo se acaba? Cuando usted llega a un nivel en el cual ya usted no es usted. ¿Qué cosa? Ya se pierde toda individualidad. Usted es uno con el universo, dicen ellos. Entonces, ya usted no tiene conciencia de sí mismo, ni deseos de ningún tipo, ni sentimientos. Llegó a liberarse de todo eso que trae sufrimiento al ser humano. Es decir, no hay más conciencia individual. Ya yo no soy alguien, soy
Formo simplemente parte del universo. Y aunque yo sé que a algunos les puede sonar extraño, esto es lo que muchas personas están creyendo. Pero miren, como dice la Sagrada Escritura, todo eso es simplemente el producto de la necedad del ser humano, porque nosotros vivimos en un universo tan maravillosamente creado que es innegable la inteligencia del Creador. Me tiene muy impresionado. Yo primero, la primera carrera que yo estudié fue matemáticas y di clases de matemática un tiempo, después me cambié a la carrera de informática y en eso trabajé como más de 30 años. Pero la matemática me gustaba mucho y en décadas recientes se desarrolló entre los matemáticos, más bien fue un matemático de apellido Mandelbrot, por eso su algoritmo se llama así, porque descubre que hay funciones matemáticas en toda la creación que son simplemente impresionantes e infinitas de patrones, que los pueden reproducir por computadora, algo admirable que usted dice, es que esto no se pudo hacer solo. Y ellos no están creándolo, están simplemente replicando lo que la naturaleza nos muestra, de la complejidad, pero orden del universo. Si alguna vez pueden tomar el tiempo de escuchar una defensa contra el ateísmo que se llama, con respecto a este concepto del algoritmo de Mandelbrot, háganlo y verán que es algo impresionante. Bueno, pero entonces es una realidad. La Biblia nos dice que es una realidad. Dios dio 2 libros para que el ser humano le conozca. Uno lo tenemos alrededor, es la naturaleza. La obra de la creación es el libro que nos deja a nosotros todos sin excusa. Dios existe y para eso es ese libro. Pero por medio de ese libro, de la creación, solo por observar la creación, usted no puede conocer a Dios. Solamente sirve esa información para que quedemos sin excusa y todos debamos decir que Dios existe, existe. Así que nadie se puede excusar, pero nos dio otro libro preservado milagrosamente por siglos y siglos, la Santa Biblia. Y entonces nosotros tenemos no podemos alzarnos simplemente de hombros ante lo que sucede. Tenemos que ser responsables y preguntarnos e indagar, ¿pero qué sucedió? Si es innegable que un Dios inteligente tuvo que ser no solo inteligente, infinitamente sabio para crear este mundo con las galaxias que existen, y hablando de lo astronómico, pero con todo lo microscópico. Y eso les digo, deberían entusiasmarse enseñándole a sus hijos y nietos las maravillas de la creación de Dios. No dejarlos que se pierdan en las cosas inútiles que hoy ven los chicos. No, es de sobra para entusiasmarse en las maravillas de Dios. Pero igual, al ver eso, ustedes deberían llegar a la conclusión, pero algo sucedió. Porque a pesar de que el universo es tan maravilloso, tan asombrosamente creado, algo no funciona bien. ¿Cómo es posible que el ser humano que haga cosas tan impresionantes como hacer, vean el caso, un avión? ¿Cómo? Ustedes se han visto el tamaño y peso de un avión. Y cuando usted va ahí dice, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que estamos volando? ¿Cómo eso es posible? ¿Qué clase de inteligencia tiene el hombre para saber que se podía hacer algo así? Y ni que hablar de los cohetes del espacio y todo eso. Y sin embargo, ese mismo que hace esas cosas maravillosas que puede, cada uno dentro del área de lo que le guste puede buscar las maravillas de la tecnología. Pero ese mismo ser humano que hace todo eso, que es tan capaz, no puede lograr la paz. No puede lograr
la paz. Y no digo la paz entre países, no puede lograr ni siquiera la paz en su propio hogar. Entonces algo sucedió. Muy inteligente, puede hacer muchas cosas, pero no puede manejar su propia vida de una manera que viva en verdadera paz. Bueno, aquí cuando la Biblia nos dice que la iglesia la puso Dios como columna y sostén de la verdad, nos confronta con entonces la realidad. Si vamos a hablar de la verdad, tenemos que reconocer que existe lo opuesto a la verdad, que es la mentira. Y el hecho de que existe la mentira, mis estimados, debería darnos temor y obligarnos a buscar y a verificar si usted ha creído una mentira. Podemos estar equivocados. Si usted es de las personas que nunca admite la posibilidad de que usted esté equivocado, no está bien. Porque hay mentira. Vuelvo a decir, creo que es muy irresponsable aquel que no quiere ni siquiera cuestionarse lo que ha creído. Debemos hacerlo. La Sagrada Escritura nos habla de la existencia de la mentira y de un creador de las mentiras. En el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice estas palabras tan fuertes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Oigan la frase, no permaneció en la verdad. Yo sé que en este momento en la mente puede surgir un por qué. ¿Por qué Dios dejó que existiera? ¿Por qué? Eso no es lo que vamos a responder. La realidad que la Sagrada Escritura nos dice es que hay un ser que llamamos el diablo, que es el creador de toda mentira. Se le llama así, mentiroso y padre de mentira, y no permaneció en la verdad. Y como él, muchos otros no quieren ni siquiera cuestionarse ni buscar la verdad. Pero no hay nada más sabio que usted pueda hacer. Les voy a dar un versículo para meditar después. Anótenlo, por favor. Es Proverbios 23, 23. Y lléveselo como una tarea que usted debe hacer, si no la ha hecho. Y aunque la haya hecho, mediten esto. Salomón dice así, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Proverbios 23, 23. ¿Qué se nos está queriendo decir? Obviamente es un lenguaje metafórico. No vamos a hacer de la religión un negocio en la cual usted da para yo darle información sobre la verdad. Pero es lo que dice, mire, eso vale tanto que cuando usted lo tenga, por nada del mundo, lo debe dejar. Compra la verdad, búsquela, indague, no se quede con las dudas. Compre la verdad, búsquela. Porque lo contrario sería lo que hizo Satanás. No permaneció en la verdad. Dios es quien nos revela la verdad. Jesucristo dijo claramente que Él lo que vino fue a dar testimonio de la verdad, que ese era el propósito de su venida al mundo. Voy a leerles lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, de los versículos 37 al 38, y este es el momento en que Jesucristo tiene un diálogo con aquel gobernador romano Pilato. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún crimen. Prestemos atención a lo que aquí sucedió para que no les pase a ustedes. Aquí tenemos a un hombre que estuvo frente a aquel que es la personificación misma de la verdad y dijo, ¿qué es la verdad? Ignoró la verdad que tenía enfrente. Pero Jesús le estaba diciendo que para eso él había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y que los que eran de la verdad o escuchaban su voz. ¿Qué hubiera hecho usted? Él dice que los que son de la verdad escuchan su voz. Yo creo que la reacción más sabia era preguntarse, yo quiero saber entonces, yo quiero indagar, quiero asegurarme si yo soy de la verdad o si este hombre estará loco o qué es esto, pero no simplemente lo que hizo Pilato, que ustedes conocen todos el relato, ¿qué fue? Lavarse las manos y decir, yo no encuentro en el delito y dejo de pensar en estos asuntos de la verdad. Porque parece entonces queda evidenciado que Pilato era agnóstico y decía, ¿qué es la verdad? Pues un día, mi estimado, sea que usted quien sea, hoy aquí, un día usted estará delante del Dios único y verdadero y se evidenciará si usted creyó la verdad o quiso creer su propia mentira. Jesucristo así dijo claramente en el Evangelio de Juan 14:16, yo soy la verdad. Esas son las palabras de Jesucristo. Y por eso la religión cristiana no va a ser aceptada fácilmente, más bien va a ser siempre rechazada porque es religión exclusivista. No dice yo soy una verdad posible, sino soy la verdad personificada. Solo Él es la verdad, solo Él es el camino a Dios, solo Él es la vida. De lo cual deducimos, si usted no lo tiene a Él, usted no está en el camino, está perdido, usted no conoce la verdad y usted no tiene vida. O sea, está muerto. Nadie viene al Padre, dice Jesucristo, sino por mí. Ahora, también revela la Escritura algo que no es fácil de asimilar, pero es lo que la Sagrada Escritura enseña. Y es lo siguiente, que la verdad es un misterio que nosotros por nosotros mismos no podemos deducir ni aprender. No tenemos esa capacidad. Precisamente, si ustedes conocen la historia de la creación, fue con la caída en pecado, cuando el hombre decide hacer su voluntad y no la de Dios, que perdió completamente esa capacidad. El pecado le impide conocer y tener relación con Dios. Por eso fue expulsado Adán y su esposa del paraíso. Pero nos dice la Sagrada Escritura que hay quienes sí conocen la verdad. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, nos enseña esta realidad que les digo no es fácil de aceptarla, pero es lo que la Sagrada Escritura, que les digo no es fácil de aceptarla, pero es lo que la Sagrada Escritura dice, de que se necesita una revelación especial. Se necesita una revelación especial de parte de Dios para que lleguemos a entender y a conocer la verdad. Leo entonces lo que dice Mateo 11:27. Dice Jesucristo, son sus palabras. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoció al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Por eso les digo, si están prestando atención, que no es fácil de tragar esta verdad. Es amarga a nuestro corazón orgulloso. Es como cuando Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Eso no lo traga bien el ser humano. ¿Cómo me van a decir a mí que yo no puedo algo? Eso lastima el orgullo humano. Bueno, pues aquí también dice, nadie conoció al Padre, solo el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiere revelar. Hasta aquí parecería simplemente que es un capricho divino no dejar al ser humano conocer la verdad. Pero ¿saben qué sucede? Que no solo es que el ser humano no tenga las capacidades, que no tiene la menor intención ni deseo de buscar esa verdad. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga lo que está diciendo. No dice que el ser humano quiere la verdad, pero Dios no le deja. Es que Él la detiene con sus injusticias. Y por eso la ira de Dios se revela. Pero en esa condición en la que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, sin interés verdadero y genuino por Él, en esas condiciones viene la oferta del Hijo de Dios que nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y al que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Para que la iglesia pueda ser entonces columna y sostén de la verdad, lo primero que tiene que hacer es conocer de verdad la verdad. ¿Cuántas personas que dicen ser cristianos ni saben realmente qué implica ser cristiano? Ni las cosas, vean, hoy en día la situación es tan terrible que el evangélico común no sabe qué es lo que lo diferencia a él de la Iglesia Católica Romana. Y yo suelo retar entonces a ellos y les digo, miren, si usted no sabe por qué es que no pertenecemos ya a la Iglesia Católica Romana, y si de veras esa es la iglesia, usted debería volver ahí. Pero no, simplemente van a su iglesia porque a esa es a la que han ido. Es el momento de que los creyentes de verdad sepan defender su fe, pero para ello necesitan conocer verdaderamente la verdad. En la carta de Judas, nosotros leemos en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis. Contender es pelear, tener una batalla, una contienda. Dice, contendáis ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Entonces, piensen en esto. Judas está diciendo a la iglesia que ellos deben contender, pero no fanáticamente, simplemente porque es que esta es la religión que me enseñaron mis padres. No, esa contienda ardiente es por la fe que una vez fue dada a los santos, por la verdadera fe. Pero les digo, nadie va a contender por algo con lo que no se identifica realmente. Nadie va de veras a defender lo que no ama y nadie va a amar lo que no conoce. ¿Le servirá esa frase tal vez para meditarla? Nadie va a defender lo que no ama y no va a amar lo que no conoce. Entonces ya tenemos la respuesta de por qué es la calidad y mediocridad del cristianismo moderno. No están dispuestos a tener esa contienda por la fe, no aman la verdad porque no la conocen. Pero el que la conoce, el que lo conoce a él, a el que dijo que él mismo es la verdad, tendrá amor por la verdad y estará dispuesto a defender esa verdad.
incluso si los que manchan esa verdad y los que la pisotean sean considerados nuestros hermanos en Cristo. Porque debo decirles con tristeza, hasta los verdaderos cristianos por descuido manchan el honor de la verdad. Está escrito en las Sagradas Escrituras, en Gálatas 2:14, que hubo un momento en el que el apóstol Pablo tuvo que confrontar al apóstol Pedro. Aquel apóstol que por gracia de Dios pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después se comportó indigno de la verdad. Y así dice Gálatas 2:14, mas cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, la iglesia puede caer en esto. No anda conforme a la verdad del Evangelio, no anda rectamente. Y tiene que haber quien levante una voz y les diga algo, pero hoy en día nadie dice nada. Entonces dice que Pablo le dijo a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El asunto era sobre una práctica. Los judíos no comen junto con los que no son judíos. Y el apóstol Pedro lo hizo como por compromiso mientras no habían judíos. Pero después cuando vinieron judíos, entonces se devuelve a los otros. Y eso es un acto de hipocresía. Pero hubo quien le llamara la atención. Quiera el Señor levantar entre nosotros gente sabia y valiente que pueda llamarle la atención a otro y hacerlo con provecho. Al decir esto, quisiera advertir que hay cosas que hoy en día hay ciertas personas están haciendo, sobre todo en las redes sociales, de los cuales que tenemos que huir lo más posible. Pero no es esa la batalla que nosotros estamos llamados aquí. No estamos llamados a ser cristianos virtuales, de redes sociales. Que yo conozco gente que están como vigilando quién dijo algo mal en internet para ellos sacar toda la refutación. Eso no es lo que nosotros, el Señor nos llama. Dios le dio a usted una iglesia, cuide a sus hermanos en la fe, y si en algún momento a usted le da a Dios la oportunidad de hablar con otro que profesa la fe cristiana, ore para que el Señor le dé la gracia, la sabiduría y la dulzura para corregir a otro en amor. Pero no ande buscándole los defectos a todos los que publican en las redes sociales. De hecho, como les digo, hay algunos que han hecho de eso su ministerio. Estar buscando los defectos de otros. Y ellos supuestamente dicen que es por la verdad, pero no. Es realmente un orgullo que hay en el corazón, que quieren estar ganando debates y que quieren sentirse que saben más de la Biblia que otros. Pónganse a pensar, ¿no nos habrá pasado eso cuando discutimos sobre puntos doctrinales con otros? Y lo que queremos es mostrar que nosotros sí sabemos bastante de la Biblia, eso no. Porque si eso es así, usted no está defendiendo la verdad, lo que está actuando eso es orgullosamente. Pero a los que le temen a Dios, dice el Salmo 64, uno de mis favoritos, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¿Saben por qué es tan lindo? Porque debemos imaginarnos, porque vean, si el texto dice que has dado a los que te temen bandera, necesitamos entender qué significa eso, que nos dieron una bandera. De lo que se trata es de que hay una batalla y una guerra, y nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que levantar una bandera bien distintiva del Evangelio. Y ahí dice, ¿por qué Dios se la dio? Por causa de la verdad. Y si la iglesia va a ser columna y sostén de la verdad, debe proclamar esa verdad levantando una bandera clara. Miren, la realidad nuestra, de la mayoría de iglesias, no se sabe qué creen. No sabemos. Confesión de fe, nunca han oído qué es eso. Y ayer hablábamos con los hermanos. No se confíe por el rótulo de una iglesia. Puede decir iglesia tal y tal, bautista reformada, lo que quiera. Te tiene que ir y oír qué predican ahí y ver si lo que ahí predican lo viven.
Y si es así, entonces quiere decir que esos son hermanos que están levantando una bandera por causa de la verdad. Pregunto a la iglesia aquí en Liberia, ¿están dispuestos a levantar esa bandera? Porque si la levantan para proclamarla, eso va a traer problemas. Y no, esto no es para los cobardes, porque vamos a decir ciertas verdades. Y es que este es el asunto. El mundo no solo necesitará saber cuál es la verdad que proclamamos, a favor de qué estamos, sino que van a necesitar escuchar contra qué estamos también. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero tenemos que conocer la verdad si hemos de ir y derribar esos argumentos que tiene el enemigo. Y oiga cómo los describe, son contra el conocimiento de Dios. Tenemos que estar preparados. Hay toda una artimaña diabólica para evitar que la gente conozca la verdad. Y a Timoteo le dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero oigan en el lenguaje, oh Timoteo, eso está ahí por alguna razón. El apóstol Pablo está abriendo el corazón y diciendo, cuidado. Ay de usted, Timoteo, si se desvía, si se descuida y si no defiende la verdad. La iglesia tiene que ser columna y sostén de la verdad y entonces tiene que proclamarla y defenderla. La cobardía ha llevado a muchos a callar, ya no decir nada. Hoy la gente cree, no, todas esas cosas que dice ahí, eso era antes, era para aquella cultura. Pero la verdad que nosotros proclamamos está ligada al carácter de Dios. Es decir, Él es así y Dios no cambia. Voy a decir, las Sagradas Escrituras no dicen Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo. Y por lo tanto, las verdades de la palabra de Dios, de la fe cristiana, no son cambiantes, no son variables. Yo suelo decir esto, que yo me imagino, ¿qué dirían, hermanos? Cristianos, voy a poner cualquier denominación, porque yo sé que en todas pasó, de Asambleas de Dios, de Metodistas, de lo que sea, de nazarenos, que murieron hace unos 100 años, pensemos. Que Dios les concediera levantarse de aquella tumba, ir a la iglesia que iban. Y van y ven lo que ven, se desmayan. ¿Qué pasó aquí? Esto no es una iglesia. Esta es la iglesia que yo iba, donde me convertí, No, hermanos, y ahí es donde vemos que hubo algo que ocurrió. La iglesia dejó de levantar la bandera por causa de la verdad, porque ya no hay gente que teme a Dios. E hicieron las cosas como el mundo, conforme a la corriente del mundo, que es la realidad. En cambio, entre la iglesia, si eso mismo sucediera, pero van a una iglesia bíblica sana, claro, ven algunas diferencias porque hace 100 años la gente vestía diferente, pero igual deberían ver una iglesia donde hay pudor y modestia. Claro, los cánticos, bueno, en el caso nuestro sí podían cantarlos, porque nosotros cantamos los himnos de 500 años para atrás. Pero en general debería el cristiano ese de hace 100 o 200 años sentirse en una iglesia cristiana a gusto y diciendo, estoy en una iglesia como la que yo estuve cuando viví en este mundo. Solo es una ilustración, pero es para que veamos la situación del cristianismo en el presente.
El que ama la verdad, la ama porque la conoce. No, no estamos hablando aquí, les vuelvo a recalcar, de un cierto fanatismo o sentimentalismo. Es porque usted conoce la verdad, entonces la va a amar y entonces la va a defender. Pero es una verdad que no implica solo lo que hacemos aquí en la iglesia, es la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la eternidad. Y tiene que afectar todas las áreas de su vida. La verdad acerca de la familia, que hoy en día creen sobre la familia. Si nosotros creemos la verdad bíblica al respecto de la familia, estaremos en contra de todos esos modelos antibíblicos para el hombre y para la mujer. No podemos estar a favor del feminismo, no podemos, porque estamos a favor de la verdad, de los roles que Dios creó para los hombres, para las mujeres. Por amor lo hizo el Señor, y su modelo es el más útil y el más benéfico para nosotros. Si nosotros creemos lo que la Biblia enseña sobre el sexo, sobre el género, no podemos otra cosa que estar en contra de toda esta ideología de género. Eso es diabólico, eso es del enemigo. Trastorna las personas haciéndoles creer lo que no son. Y si nosotros creemos la verdad con respecto a la vida, jamás podremos estar a favor ni del aborto, ni del suicidio asistido. Eso tenemos que ir en contra de, pero por eso les decía, de proclamar la verdad y defenderla. La gente no solo tiene que saber qué creemos, sino contra qué cosas estamos nosotros, o más bien en contra de qué cosas estamos nosotros. Pues en toda esta epístola eso es lo que hace el apóstol. Ir parte por parte de la vida de la iglesia y de la vida personal. Y él quiere que entendamos la verdad sobre la conducta piadosa. ¿Para qué? Para estar en contra de la impiedad, de todo lo que desagrada a Dios. En la Sagrada Escritura, toda ella es una invitación a conocer la verdad que Dios ha revelado. Pero vean qué hermoso lo dice el Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Ese es el cántico de Moisés. Y dice así, hablando de Dios, ¿verdad? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad o Dios de verdad, y no hay iniquidad en él. Es justo y recto. Pensemos en eso. Él es la roca. En la mañana hablábamos de que esa casa espiritual tiene que tener un fundamento que se llama Jesucristo. Él es la roca sobre la que está fundada la iglesia, cuya obra es perfecta. Pero si nosotros no conocemos la Biblia, si usted, mi estimado, no conoce su Biblia, pronto tanto bombardeo del mundo le hará preguntarse, ¿tendrán razón lo que dijeron en aquel programa? Y lo dijo un doctor, lo dijo no sé quién, tendrán razón. Pero si usted conoce su Biblia, usted dice, rápido usted sabe, eso no está bien. Yo sé lo que dice la Biblia de eso. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justicia, Dios de verdad. No hay en él iniquidad ni injusticia. Y luego dice Isaías en su profecía, capítulo 65, versículo 16, una cosa preciosa, la bendición de conocerlo a él, al que es la verdad. Dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Repito, el que se bendijere en la tierra, el que tenga bienaventuranza, bendición de Dios, ¿cómo? En el Dios de verdad se bendecirá. No hay otra manera. Fuera de él no. Y el que jurare en la tierra, jurará por el Dios de verdad, porque las angustias primeras serán olvidadas y porque serán cubiertas de mis ojos.
Vean las promesas, hermanos, y alegrémonos de que nosotros somos tan bendecidos de tener una Biblia. Nuestros antepasados hace 500 años no tenían Biblia y era prohibido incluso hasta traducirla. Nosotros tenemos Biblia. Tomemos esto muy en serio porque rechazar la verdad es rechazar a Cristo. Y la Biblia habla sobre los que se pierden como los que rechazaron el amor de la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice así: con todo, hablando del anticristo, con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si usted no recibe el amor de la verdad, ¿sabe qué va a recibir? La mentira, el engaño del anticristo. Y finalizo con un versículo que es muy útil para este tema de la verdad. Y en las palabras que Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, le dice, oiga, dice, Juan 8, 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Hoy en día, a estos, vean lo que dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Hoy en día, si alguien dice creer en él, ya lo dan por cristiano. No es así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: no podemos hacer esto. No podemos que cualquiera que diga ser cristiano, darlo por cristiano. Que diga que cree en Cristo y darlo por cristiano. No, Jesús dice que hay algo más que los va a identificar. Permanecen en su palabra. No como Satanás, que no permaneció en la verdad, permanecen en su palabra. Entonces serán verdaderamente sus seguidores, sus discípulos. Y este es el final: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro que sí, hay verdades que son esenciales en la fe cristiana. Hay cosas que nos pueden diferenciar de iglesias que también son iglesias donde se predica el evangelio, pero nos diferencian cosas que no son esenciales. Y tenemos que aprender a esto también para no tener batallas que no son fructíferas. No nos pongamos a pelear con hermanos nuestros que conocen a Jesús, que aman su evangelio, que viven santamente, porque tengamos una diferencia, sobre todo, por ejemplo, en la escatología, que si Cristo viene, cuándo y etcétera. Tenemos que entender cuáles son esas verdades esenciales. Bueno, la verdad más esencial que usted necesita conocer y que no puedo irme sin decírsela es esta: usted necesita al Salvador Jesucristo. Porque sin Jesucristo el juicio de Dios está sobre usted porque usted es pecador. Esa es la verdad más esencial, que somos pecadores merecedores de condenación y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, pero que el Hijo de Dios vino a este mundo a salvar pecadores. No hay una verdad más esencial que esa. Sin embargo, hay mucho más de la verdad que conocer. Cuando dice conoceréis la verdad, nos está hablando de algo que es paulatino. Si usted sí reconoció un día que es pecador merecedor de condenación y que solo Jesucristo es Salvador y fue a él y le suplicó: sálvame, Señor, y creyó que su sangre le limpiaba de su pecado, y entonces usted se da por hijo de Dios porque tuvo fe en Jesucristo, usted reconoció la verdad más esencial, pero no es esa toda la verdad. Tiene que seguir profundizando en la verdad. Y entre más verdad conozca usted, más libre será. Lo primero fue la liberación inicial. A usted le quitaron la cadena y le quitaron la venda. Pero todavía cargamos con muchas cosas que son resultado de los errores que creímos en el pasado. Entonces,
conforme usted se exponga a la palabra de Dios y con entusiasmo vaya a ella y se sumerja en la palabra de Dios, de pronto usted va a ir conociendo más y más de la verdad para ser más y más libre. Libre de maneras equivocadas de pensar. Entendámoslo así. Pensamos mal. No razonamos bien. Pero cada vez que conozca la verdad, aprenderé a razonar bíblicamente. Formas equivocadas de comportarse. Porque usted viene arrastrando todo su error y su engaño. Pero cada vez que va a la palabra, esa misma palabra le va corrigiendo. Y esa debe ser nuestra actitud como iglesia. Ir profundizando en la verdad para apartarnos de todas las mentiras que creíamos en el pasado. Formas equivocadas de pensar, dije. Formas equivocadas de actuar, de vivir. Y formas equivocadas de reaccionar. Porque en esta vida enfrentaremos muchas cosas. Y si usted conoce la verdad, estará preparado para reaccionar ante el sufrimiento, ante los ataques, ante la persecución, ante lo que sea. Usted reaccionará como conocedor de la verdad y no como reacciona el mundo que no conoce la verdad. La verdad os hará libres. ¿Es usted libre hoy? Bien. Si usted dice sí, le puedo decir, puede ser más libre todavía de lo que es. Pero puede que usted diga no, porque usted se da cuenta que el pecado lo domina. Entonces tiene que ir a aquel que es la verdad, a aquel que frente a Pilato dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad y los que son de la verdad me escuchan a mí. Escúchele a él, escuche a Jesús. Iglesia de Dios, estamos llamados a ser columna y sostén de la verdad de esa manera, proclamando la verdad. Aquí está la verdad. No pensamientos humanos, aquí está la verdad. Defendiéndola, por lo cual usted tiene que conocerla para defenderla. Amándola. Porque se trata de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos has concedido leer tu santa palabra y deseamos de todo corazón que nuestras almas reciban provecho de lo que hemos meditado. Quiero rogarte, mi Dios, reprende las obras del enemigo, las obras de las tinieblas, que la luz de tu verdad alumbre en nuestros corazones. Que la luz de tu verdad alumbre y expulse esas tinieblas de error, esas tinieblas de pecado. Pido, mi Dios, que bendigas a esta amada iglesia aquí en Liberia y que hagas a mis hermanos verdaderos conocedores de la verdad, pero que no sean egoístas, que no se queden con la verdad para sí mismos, que vayan y proclamen esta verdad. Y llamen a los que están en el error con amor y les inviten al banquete precioso que tú das a los tuyos para conocer más y más la verdad y para ser más y más libres. Oramos